convencidos como nosotros y dándole herramientas para que ustedes también puedan establecer este diálogo, puedan establecer esta conversación y puedan ayudar a muchos argentinos que tal vez guiados a veces por esas campañas mediáticas y de marketing se pierden muchas veces la realidad de lo que va ocurriendo. Es decir, que es crucial, más crucial podemos decir que lo que era antes, que redoblemos nuestro esfuerzo militante, porque créanme que las corporaciones mediáticas están en contra de los intereses populares en este momento y van a ocultar lo que tengan que ocultar y van a cambiar y maquillar lo que tengan que maquillar cuando tengan que esconder lo que está pasando en el país. Así que nos va a tocar a nosotros hacer un verdadero ejercicio de comunicación popular. Nos va a tocar a nosotros hacer un verdadero ejercicio de hablar y dialogar con cada uno de los vecinos, con cada uno de los habitantes, con cada uno de los argentinos, para ver en qué están pensando, qué es lo que están viendo, qué es lo que están experimentando, y que esas campañas mediáticas tirando todo el tiempo bombas de humo, distracciones, trabajar sobre esa experiencia de los argentinos, sobre eso que empieza a manifestarse como problemas graves, como sufrimiento en el salario, sufrimiento en el empleo. Tenemos que trabajar sobre esa experiencia, no para mostrarles que nosotros teníamos razón, porque esa es una pelea que ya no tiene sentido. Lo que tiene sentido hoy es mostrarles que estamos presenciando y atestiguando una verdadera estafa electoral por parte del gobierno de Macri. Una verdadera estafa electoral. ¿Por qué lo llamo estafa electoral? Porque tal como denunciábamos durante la campaña, que ellos denominaron una campaña de miedo, lo que iba a ser el macrismo si llegaba al gobierno no tenía que ver con esos globitos de colores, con esa revolución de la alegría, sino que en economía y por tanto en la orientación de nuestro país, en lo que hace a lo productivo, a la inclusión, al desarrollo, iba a tomar un camino muy conocido. Y yo lo percibí durante toda la campaña y antes, porque conozco al equipo económico por mi formación que lo acompaña, lo que está llevando adelante hasta hoy, lo que estamos luchando para que no siga profundizando y no siga avanzando, es el plan económico de ajuste, el plan económico de apertura a las importaciones, de desindustrialización, el plan económico del Fondo Monetario Internacional. Ese plan económico es el que está empezando a desgajarse en la economía argentina, y no lo digo con una carga ideológica, lo digo porque basta repasar las medidas una por una que ha tomado el gobierno de Macri, y ese ejercicio quiero hacer para llegar a la conclusión de que esas medidas económicas no son otras que un plan estándar de ajuste económico, tal como se aplicó tantas veces en la Argentina y tal como se aplicó también en tantos otros países del mundo. Y yo me pregunto, compañeros, si se llevan adelante exactamente las mismas medidas, si se toman exactamente las mismas decisiones, ¿cómo puede ser que alguien espere otros resultados que lo que ya vivimos en el 76, en la hiperinflación, en el 2001? Pero nosotros no trabajamos para el fracaso del gobierno de Macri, porque los que van a perjudicarse, los que más van a sufrir, son los que nosotros representamos. No trabajamos para eso, trabajamos como oposición, trabajamos para explicarle a todos los argentinos lo que está pasando y para que no nos puedan quitar ni un solo derecho. No lo vamos a dejar quitarnos ni un solo derecho. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que vemos en la economía argentina? Y hablo de estafa electoral porque el otro día repasando vi un video y lo comenté varias veces porque quedé impresionado. Vi de nuevo el video del debate antes del balotaje. Vi una entrevista que le hicieron a Macri en un programa, se llama Casella, el periodista, Beto Casella, creo. ¿Saben lo que le dice el periodista Macri? Le dice: Macri, a mí me están diciendo, y esto sería octubre,
por ahí. A mí me están diciendo que van a poner el dólar a 15 pesos. Y a mí me están diciendo que con el dólar a 15 pesos no se va a poder comprar aceite. ¿Es verdad esto?, le dice, y Macri le contesta, no, no es verdad. ¿Qué no es verdad? Lo del aceite y lo del dólar. El dólar a 15. No es verdad, le dice. Le repite 3 veces que no es verdad. Y lo digo porque entonces alguien lo votó a Macri oyendo esto, oyendo el debate, cuando Scioli le preguntó si iba a devaluar y también dijo que no. Y lo primero que hizo, disfrazándolo de que los argentinos íbamos a ganar nuevas libertades, esa libertad que estaba cercenada para todo el pueblo, de comprar 2 millones de dólares, que íbamos a ganar nuevas libertades. Hoy decía, se me ocurría, parecía San Martín, seamos libres, compremos 2 millones de dólares. Pero lo que quiero decir es que cuando Macri candidato le preguntaron que se iba a devaluar, dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Porque él quería hacerle creer a los electores, a los argentinos, a los vecinos de Córdoba, a todos, que él no iba a hacer eso. Saben muy bien los argentinos lo que pasa si hay una devaluación. Y mintió. Y es una estafa. Porque tomó la decisión que no le puede atribuir ni a la herencia, ni al desgualichamiento de su despacho, ni al perrito no sé qué que tiene ahí en el sillón de Rivadavia. No le puede echar la culpa a nadie. Implementó una devaluación como no teníamos memoria. Y los argentinos saben lo que significa devaluar el 60%. Yo me pregunto si no es una estafa, que lo votaron pensando que no iba a hacer lo que inmediatamente hizo. Devuélvame la plata, diría uno en un negocio, cuando el prospecto dice una cosa y adentro de la caja hay una completamente distinta. Y dijo también, vi, esto era un spot, creo que andaba circulando por ahí, que ningún argentino iba a pagar impuesto a las ganancias. Dijo que no iba a pagar ningún argentino impuestos a la ganancia. Tuvimos el anuncio el otro día, tan esperado, que lo iba a reconciliar con no sé quiénes. Y ese anuncio da como resultado, hasta donde a mí me llegan los cálculos, que 200.000 argentinos más van a pagar impuestos a la ganancia sobre lo que pagaban antes. Y esos trabajadores, 100.000 jubilados más, van a pagar impuestos a la ganancia. Díganme si eso es una estafa o no. Cuando pasó hace un par de meses y cuando tal vez alguien votó a ese candidato pensando que iba a aplicar una medida y aplicó la contraria. En economía lo que ha hecho es operar una inmensa devaluación. Pero no solo eso, ha avanzado, y tampoco lo dijo en campaña. Con algunas mintió y con otras no las dijo y las ocultó. La apertura de las importaciones, la apertura de la cuenta capital, esto tal vez con ese nombre no se entienda, quiere decir el libre flujo de capitales. Había un montón de medidas que había tomado Cristina para impedir que los capitales especulativos entraran y salieran del país. Dicho en criollo, para parar uno de los males endémicos y de las peores enfermedades que sufrió nuestra economía, que es la fuga de capitales. Y la primera cosa que hizo Macri es levantar todas las restricciones a la entrada y salida de capitales. Ahora, entrada todavía no hemos visto, lo que hemos visto es una fuerte salida de capitales, y esto no es que yo quiero, y lo voy a aclarar de nuevo, no es que estoy pronosticando una catástrofe, un derrumbe, estoy diciendo simplemente lo que hizo y cuáles son sus efectos. Y no tengo que recurrir para esto a ningún libro de teoría ni a ningún modelo económico, porque pasó tantas veces esto en la Argentina que basta con recurrir a la experiencia, a los libros de historia de todos los vecinos, de todos los argentinos que hayan pasado por aquellos momentos, para saber que un plan de fuerte devaluación, acompañado con la apertura de la economía, acompañado con la apertura al ingreso y salida de capitales, y acompañado con un ajuste del presupuesto público, nunca ha tenido otros resultados que los que ahora vamos a ver que se empiezan a desplegar.
Por eso no lo decía en la campaña, porque todos saben cuáles son los resultados de esas medidas. Y se la pasa echando culpas, pero quiero decir, ahora voy a hablar de ese temita de la pesada herencia. Ahora voy a hablar de ese temita de la pesada herencia. Pero sinceramente lo que hizo son las 4 patas de un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional, a la que ahora va a agregar, que me parece central decirlo porque esto es muy importante, va a agregar además el otro punto, que además tiene un lugar central en los programas del Fondo Monetario y en los programas de ajuste, que es el endeudamiento, que es el endeudamiento externo. Compañeros y compañeras, los que nos votaron y los que no nos votaron, esto es muy grave, esto es trágico, esto es tremendo. Si este es el camino que quiere tomar el ingeniero Macri, esto es tremendo, porque el endeudamiento argentino no solo fue la causa central de las crisis recurrentes que tuvo en nuestro país, sino que además ese endeudamiento terminó siendo el factor central que hacía que se perdiera todo tipo de autonomía e independencia económica en nuestros países y en todos aquellos que se sobreendeudan. Y que entonces ya no haya que discutir ni las tarifas, ni el ajuste, no haya que discutirlo, ni los despidos. Porque sinceramente, una vez que los países empiezan a endeudar, eso se sigue de suyo, viene solo, porque cuando los países como el nuestro se endeudan fuerte, después no pueden pagar los intereses y los vencimientos, y cuando no tienen posibilidad de pagar los intereses y vencimientos a los que dedican cada vez más de su presupuesto, pierden la autonomía y los grados de libertad en su política económica, pero además, cuando llega el momento del pago, como hace poquito tiempo pasó con Grecia, cada próximo vencimiento era cada nueva agachada y arrodillada ante los acreedores, que lo que pedían era más ajuste, lo que pedían era más tarifazo, lo que pedían era más fuga de capitales, y esas condiciones aparecían por la ventana y como inevitables. Hemos tenido en este país muchos ministros de Economía que en lugar de ir a Nueva York a discutir, como pidió Cristina que hiciera, con los especuladores, iba a pedirle instrucciones a los especuladores de qué había que hacer. Hemos tenido tanto y nos ha ido tan mal. Entonces, cuando a mí me preguntaron, a pocos días de asumido Macri, qué opinaba del levantamiento del cepo exitoso, yo dije, llamemos las cosas por su nombre. Eso no se llama levantamiento del cepo, eso se llama megadevaluación. Y eso que fue la primera, porque después vinieron 2 más y las reservas siguen cayendo. Y de la misma manera, esto que tratan de poner como tema central, la cuestión de los fondos buitres, el cerrojo, el candado que quieren abrir, es el candado que abre la puerta al reendeudamiento del país. Que no nos engañen, la discusión no es si negoció mejor, peor o tal cláusula. La discusión es si Argentina vuelve a ser un país dependiente y endeudado. Que no nos macaneen con este cambio de palabra. Lo han traficado, lo han escondido. Hablan del acuerdo de los buitres y cada tanto cuelan que el acuerdo de los buitres va a necesitar, y bueno, endeudarse por 20.000, 15.000 millones de dólares. No hay precedentes si no vamos al megacanje, si no vamos al blindaje, cuyos funcionarios están hoy de nuevo con responsabilidades. Pero endeudarse por 20.000 millones de dólares, y siempre que a los países los mandan a endeudarse les prometen el paraíso, que ese endeudamiento le va a llegar a la gente, que las pymes van a poder financiarse porque va a haber mucho ingreso de capitales. En este caso ni esa mentira pueden decir, porque esos 20.000 millones de dólares van a figurar en los libros de nuestra deuda, pero no van a tocar ni un segundo suelo argentino, van a ir de la mano de los bancos a la mano de los buitres.
millones de dólares. Dicen qué buena negociación. Néstor Kirchner y después Cristina arreglaron la cuestión del default de 2001 con el 93% de los bonistas emitiendo 30.000 millones de dólares de deuda. Y ahora tenemos estos buitres que representan, no sé, porque todavía no sabemos, el 4%. Pero al 4% le vamos a pagar la mitad de lo que solucionó lo del 93%. A contramano de lo que dijimos, a contramano de lo que se votó, a contramano de nuestras leyes, a contramano del apoyo internacional que obtuvimos en Naciones Unidas, que dice que para renegociar una deuda hay que hacerlo cumpliendo las leyes, no cambiando las leyes. Hay que hacerlo con equidad entre los acreedores. Hay que hacerlo con sostenibilidad. Eso es ley argentina, pero es ley internacional. Porque tuvimos una presidenta que tuvo lo que tuvo que poner para ir por el mundo a explicar que los buitres eran el problema, no la República Argentina. ¿Saben qué? Dicen que estábamos salidos del mundo. Los desafíos que lo voten 2 países, no 136, como los votos en las Naciones Unidas contra los fondos buitres. Que consiguió nuestra presidenta. Estas son las medidas. Abrir la puerta al endeudamiento, abrir la barrera y las puertas a las importaciones, devaluar muy fuerte la moneda, un tarifazo a lo largo y a lo ancho del país. Estas son las medidas que conocemos, pero ¿cuáles son sus efectos? ¿Y cuáles son sus efectos? Miren, compañeros, compañeras, una devaluación tiene un efecto directo sobre los precios. Esto no tiene que ver ni con el gobierno anterior, ni con los marcianos, ni con los presidentes con los que se reúne. Esto tiene que ver única y exclusivamente con una decisión que toma el gobierno de Macri, que es devaluar y poner en marcha una enorme transferencia de ingresos desde los sectores populares a determinados sectores, porque yo quiero, para que tengan alguna idea de estas magnitudes, ¿saben cuánto ganaron las 10 empresas exportadoras de grano por el solo hecho de una devaluación que ya lleva el 60%? 150.000 millones de pesos. 150.000 millones de pesos. Y además sobre eso, y no estoy hablando de los pequeños productores, de los chacareros, estoy hablando de las 10 empresas internacionales exportadoras de granos, que recibieron además otro regalo, una baja de retenciones que significó 26.000 millones de pesos. Y después las mineras, que con la devaluación por sus exportaciones ganaron 18.000 millones de pesos. Y por la bajada de las retenciones ganó otros 4.000 millones de pesos. Las importaciones que antes tenían arancel de bienes industriales, eso significó una transferencia adicional de 4.000 millones de pesos. Entonces, yo leía el otro día, intrigado por tanta complicidad mediática, leía una nota de esas que aparecen ahora, notas de color, decía: ha habido una reunión porque el macrismo está muy preocupado, porque aparentemente las encuestas dicen que gobierna para los ricos. Y están viendo qué hacer. Le doy un consejo al presidente Macri: deje de gobernar para los ricos. Así la gente no va a pensar que gobierna para los ricos. Acuérdese de los trabajadores.
Acuérdense de los jubilados. Y esa es una buena receta para que a pesar de la cobertura mediática la gente no se empiece a dar cuenta. No se empiece a dar cuenta que esa devaluación en pocos meses generó una inflación en torno al 15%. Y si se sigue devaluando la moneda, que es inevitable. Miren, que no los confundan con estas cosas, porque no es de economista. Es de sentido común cuando uno lo piensa. En Argentina hay montones de productos importados. Su precio está en dólares, que se traduce a pesos por el tipo de cambio. De forma tal que si uno mueve el tipo de cambio, el precio en pesos de los productos importados aumenta, ¿saben cuánto? Lo mismo. Es decir, que los productos importados con esta devaluación van a subir un 60%. Pero además otros bienes tienen menos componente importado, pero también le va a afectar los costos. Y saben que yo lo sé porque nosotros, a mí estando en el ministerio, me tocó sufrir una o alguna más corrida cambiaria de estos mismos sectores que hoy están apretando a Macri, a pesar de que parecían socios y no le liquidan y no le dan y no le ponen lo que le dijeron. Sufrimos una corrida cambiaria. ¿Y qué hicimos? En lugar de decir, bueno, que el mercado, paramos esa corrida cambiaria, inmediatamente nos pusimos con la Secretaría de Comercio manos a la obra. Llamamos a cada uno de los sectores, a los autos, a la construcción, a los electrodomésticos, a todo lo que le había afectado la devaluación, a los alimentos, y les dijimos, esto puede tener un efecto en costos. Lo que no vamos a asumir y lo que no vamos a admitir es ningún abuso, ninguna especulación. Vamos a defender el bolsillo de la gente. Y si no, se van a tener que ver con un gobierno que está del lado de la gente. Y de ahí salió Precios Cuidados. Y de ahí salió Hora 12, porque no querían vender a crédito. Y de ahí salió su beneficio, para cuidarle el bolsillo a la gente. Y el gobierno de Macri no solo hace la devaluación que tiene su efecto en precios, sino que además tiene el desparpajo de decir que en la Secretaría de Comercio sobra gente y que los va a echar. Pero claro, si no va a controlar a nadie. Pero claro, si no tiene vocación de sentarse con los empresarios y con los fijadores de precios para defender el bolsillo de los argentinos. Porque sus funcionarios eran gerentes de esas empresas. ¿Se imaginan esa conversación? Será un mate y un café para seguir viendo cómo aumentan las ganancias de los especuladores. ¿Cuál puede ser el efecto si no es este? ¿Y cuál puede ser después el efecto de un tarifazo? Y quiero hacer sobre esto una reflexión, porque sé que en Córdoba mucho tiempo les han dicho que las tarifas más caras y más altas eran culpa del gobierno nacional. Quiero dejar en claro que durante la presidencia de Néstor y Cristina, lo que se le cobró la luz a todas las distribuidoras fue exactamente lo mismo. El problema es que después cada una de las distribuidoras decidían a qué precio y qué tarifa se la vendían a la gente. ¿Y saben qué? El gobierno nacional no podía incidir en las tarifas que fijaba el gobierno de Córdoba. Sí podía incidir en las tarifas que se fijaban en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Ahí había dos empresas, resabio de las privatizaciones. Y lo que se hizo con esas empresas es ponerle límites a los incrementos tarifarios. No porque eso nos escapó, porque no sabíamos, sino porque teníamos una política de subsidio energético. Teníamos una política de subsidio energético, esos que yo tanto me tuve que pelear en Washington con el Fondo Monetario, que están en contra de subsidiar nada al pueblo y a las pequeñas empresas. ¿Saben por qué ese subsidio energético lo teníamos? Porque ese subsidio genera menores costos para las empresas, menores precios, más competitividad y genera más ingresos para la gente. Y ahora vamos a ver el resultado de esas ideas que dicen que no hay que subsidiar porque hay que poner tarifas altas. Y poniendo tarifas altas, entonces las empresas van a hacer más inversiones y entonces no vamos a tener más problemas. Yo les quiero comentar que eso ya se conoce acá, porque Argentina en la década de los 90 tuvo, después de las privatizaciones, las tarifas de servicios públicos más altas en dólares del mundo.
¿Y saben cuánto fueron las inversiones? 0. Se fue toda la fuga de capitales. Se fue todo afuera. Ese fue el objetivo de las privatizaciones. Las privatizaron y le subieron las tarifas. Y ese es el programa. Ese es el programa de los capitales que manejan la generación eléctrica y la distribución eléctrica. No es una herencia, es una decisión y favorece a determinados intereses y perjudica a otros, como toda decisión económica. Entonces vemos que mientras se le transfiere a los más ricos y a los que más tienen, y se los hace más ricos, a los que menos tienen cada vez se les da menos y se les quita lo que tenían. ¿Y saben qué pasa? Porque a esto quiero ir. Porque todavía falta mucho por ver, porque Macri tampoco anuncia lo que va a hacer, como no lo anunció en campaña. Todavía como economista yo no les puedo decir hacia dónde va a ir esto. Lo que digo es que si quieren controlar la inflación, les doy una idea: controlen los precios, controlen a los fijadores de precios, no los echen por ñoquis a los funcionarios públicos que tenían esa función, porque ustedes los convirtieron en ñoquis. Y los ñoquis son ustedes, porque quieren aplicar políticas de ausencia del Estado. Y un Estado ausente con funcionarios ñoquis. Entonces, me parece que hace falta explicar también la cuestión esta de la herencia. Porque claro, yo cuando empezaba el mandato de Macri y empezaba a hablar de la herencia, yo solía tener una respuesta que no era tan al detalle de cada punto que quieren marcar para justificar sus medidas antipopulares. Porque ahora van a venir con que Aerolíneas funciona mal y van a recortar vuelos. Y van a decir que es culpa del anterior, pero es una vocación que tienen. Si ese es el programa. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser de otra manera? Si ponen a los funcionarios de LAN a manejar Aerolíneas Argentinas, ¿cómo va a ser de otra manera la política energética si ponen al gerente y presidente de Shell a manejar la política energética? ¿Qué esperan? ¿Tener nafta barata? Si le han dado y han puesto en manos de quienes representaron tanto tiempo los intereses de las corporaciones, el manejo de áreas claves. Pero a lo que me quiero referir es que yo siempre decía, ¿cómo van a hablar de una herencia? Porque una herencia, este verso de la pesada herencia, vendría a significar lo siguiente: que ellos llegaron al gobierno venidos de una nave espacial, se sentaron en sus oficinas y encontraron que había enormes problemas y entonces tuvieron que tomar duras decisiones. Y esto es culpa de los que generaron esos problemas. Ahora, ¿cómo me van a venir con ese verso esos economistas y esos políticos? Que este mismo programa de ajuste, que este mismo programa de evaluatorio, que este mismo programa de apertura, que este mismo programa de fuga de capitales, que este mismo programa de tarifazo es lo que viene pidiéndole al gobierno de Cristina y de Néstor hace 12 años. No tiene nada que ver con la situación actual o con lo que han encontrado. Es el programa económico permanente que quieren aplicar en cualquier situación. Y con eso bastaría. Y con eso bastaría para decir que es mentira, que lo iban a hacer en cualquier situación. Y que lo iban a hacer en cualquier situación. Entonces, no es verdad que se encuentran una sorpresa y reaccionan con medidas que no querían tomar o en las que no creen. Es exactamente al revés. Es este tema del déficit fiscal. Lo habrán escuchado, este problema del déficit fiscal. Yo escuché con atención. Lo escribí por ahí, porque quedé realmente petrificado. Cuando Prat Gay se hace cargo, no del Ministerio de Economía, cuando se hace cargo del Ministerio de Hacienda, de Presupuesto, de Finanzas,
da una conferencia de prensa y dice a unos periodistas que no los vi tan incisivos como habían sido cuando el que estaba en esa sala era yo, y que le dejaban pasar una y otra sin preguntarle nada. ¿Por qué? Porque lo que dijo es escandaloso. Ellos venían diciendo que había muy alto déficit fiscal, que había un déficit fiscal increíble, el más alto. Se cansan de decir cifras de hace 30, 70, 2000 años. Pero Prat Gay dice que mirando las cuentas el déficit fiscal de 2015 es 2,3 puntos del PBI. ¿Saben cuál es el déficit fiscal promedio de nuestra región? 4,5. Es decir, lo que se encontró es poco déficit fiscal. Y además cualquiera que conozca otras experiencias argentinas sabe muy bien que cuando hay problemas fiscales no es un tema metafísico o de opinión. Es que el Estado no puede pagar salarios. Es que el Estado Nacional no puede pagar jubilaciones, aguinaldos. Y esta gente llegó, se sentó ahí, pagó salarios, jubilaciones, aguinaldos, y se dio el lujo de perdonarle impuestos a los ojeros, de perdonarle impuestos a los mineros. Entonces tanto déficit, y se han puesto tan generosos con los que más tienen. Pero dice 2,3%, y fíjense, ha hecho uno de los dibujos más escandalosos que yo como economista haya atestiguado. Dijo el 2,3%, pero vamos a restarle a esto un renglón, que él decía, las utilidades del Banco Central. Todos los países del mundo le giran las utilidades del Banco Central al Tesoro, porque el único dueño del Banco Central es el Tesoro. Así que cuando tiene utilidades, ¿a quién se las va a dar? ¿Para qué se las va a quedar el Banco Central? Y hace poquitos días leo en el diario que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires le acaba de girar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sus ganancias. Y yo estoy de acuerdo, ¿qué va a hacer? Si es el único dueño y da utilidad, entonces eso corresponde al Tesoro. Pero Prat Gay, contra todos los manuales, contra lo que apareció, incluso ya en la estadística del fondo que dice 2,3, dice no, eso se me ocurre que lo voy a sumar al déficit. Dice eso serán 2 puntos más, pero no le alcanzaba. Entonces dijo, y al déficit que nos dejó el gobierno anterior, porque todavía, aún con eso, que iba a contramano de todas las estadísticas del mundo, eso que mostraba a las claras que no tenían ninguna urgencia por ajustar, por hacer tarifazos, pero que tenían que ocultar. Dijo, es 2,3, pero le voy a sumar. Y después saben que dijo, además a esto, hay que sumarle algo que engrosa el déficit, que son las promesas de campaña de Mauricio Macri. Entonces dijo, no alcanza la plata porque además hay que pagar las promesas de campaña de Mauricio Macri, que era esto de bajar las retenciones. Pero ¿cómo puede ser que entonces el problema fiscal lo está generando Macri y quiere echarle la culpa al gobierno anterior porque tenía compromisos en su campaña, tenía compromisos con los sectores concentrados y fue obedeció esos compromisos inmediatamente porque a los trabajadores le dijo yo no puedo sacar el impuesto a la ganancia porque no me alcanza la plata, pero no se lo dijo a Cargill, no se lo dijo a Bunge y Born, fue generoso. No se lo dijo a los buitres, se lo dijo a los trabajadores y al pueblo. Ahí se le acaba la generosidad. ¿De qué déficit están hablando? Que se hagan cargo de lo que quieren hacer, de lo que piensan. Está bien, eso es democrático, así se puede discutir, en vez de andar discutiendo todos los días fuga de presos. Así se puede discutir qué queremos para la Argentina, en vez de discutir cada una de las nuevas bombas de humo que lanzan junto con los medios y junto con el partido judicial para distraer la atención de las políticas económicas y de los derechos que quieren cercenar y están cercenando. ¿Cuál es el resultado de un tarifazo que va del 50 al 600%? ¿Cuál es el resultado de su inflación? Y quiero decir algo más, porque dicen, no, la inflación venía de atrás. Yo quiero decir algo, voy a tomar las estadísticas
de la que hoy es ministra de Seguridad, la ministra del Protocolo de la Represión, la ministra Patricia Bullrich, que parece que sabe de todo. Parece que sabe de todo porque antes calculaba precios. Hacía estadísticas. Ella, y vaya a saber, 1 o 2 personas más. Y ahora que tienen todo el INDEC, parece que le va a llevar 8 meses, 9 meses sacar las estadísticas. Y antes eran 2 personas y para mentir y para joder al gobierno y a los argentinos decían cualquier cosa como si fuera riguroso. Y ahora parece que es imposible. Cuando hacen esas estadísticas, lo que van a mostrar es el desastre que están haciendo con los precios. Pero aún así, las estadísticas de Patricia Bullrich y su índice Congreso, ¿saben qué daban de nuestro gobierno? Eran infladas, eran mentirosas, pero así todo las voy a mencionar. Daban en 2014, tomando los meses que nosotros estuvimos de 2015 para tener un equivalente, 33% dice que dio la inflación en 2014. ¿Y saben cuánto le daba en los mismos meses de 2015? Hasta que nos fuimos 20%. 20%. Es decir, que lo que tenían que reconocer es que no era una herencia el incremento de los precios, sino la desaceleración de los precios por las políticas que valientemente y con participación popular y denunciando el que había que denunciar, tomó nuestra presidenta Cristina. Pero si devaluás, terminás los controles, viva la PEPA, seguramente vas a tener los resultados que estamos viendo. Y quiero decir porque esto es muy importante, también para charlar, para discutir, también con quienes lo votaron, porque yo estoy seguro que no votaron tarifazo, estoy seguro que no votaron inflación más alta, estoy seguro que no votaron endeudamiento como en las viejas épocas, estoy seguro que tampoco votaron a estos gerentes de capitales internacionales para que manejen los ministerios. Eso es una estafa electoral. Pero saben que hay que ir más profundo, porque nosotros tenemos un modelo para este país. No son medidas aisladas. Nuestro modelo es un modelo de crecimiento con inclusión. Y nosotros en la campaña, ayer, durante estos 12 años, con la experiencia, con lo transcurrido, con lo logrado, volvemos a repetirles a los argentinos que se puede seguir creciendo e incluyendo en la Argentina, que se puede tener más industria en la Argentina y no menos, que se puede tener más jubilados y con mejores jubilaciones y no menos, que el programa de la exclusión es el programa de unos pocos sectores de la Argentina. Yo creo que esto no lo han votado. Entonces todas esas medidas que tomábamos, y quiero detenerme en esto un poquito porque es importante vincular esto con lo que hacíamos y cuál es el modelo que se esconde y sus resultados a través de las medidas que ha mostrado hasta ahora el gobierno de Macri. Nosotros teníamos un modelo para implementar de crecimiento con inclusión. Si uno lo lee, no fue una improvisación, basta leer o recordar o ver en los archivos el discurso, el emocionante, el vibrante discurso, el esperanzador discurso, no esos 20 minutos tirándole las culpas de lo que no pueden hacer al gobierno anterior. Y miren que Néstor podía tirarle tantas culpas a los gobiernos anteriores, pero en vez de apostar a eso, apostó a decir de cara a los argentinos qué modelo de país queríamos, qué modelo de país podíamos construir, qué Argentina teníamos que tener, qué Argentina nos habían robado y saqueado y teníamos que recuperar. Entonces cuando nosotros planteamos tarifas subsidiadas, nuestro modelo era de crecimiento con inclusión ya en 2003. Y
Néstor decía, vengo a proponerles un sueño. Y hoy vemos que ese sueño es una realidad de todos los 40 millones de argentinos. Porque fue y se enfrentó con lo que se tenía que enfrentar. Hizo lo que había que hacer. Y necesitamos ese gobierno que representa a las mayorías. No ese que anda de cóctel en cóctel y se codea con los poderosos del mundo. Y por eso dice que mientras va entregando a nuestros conciudadanos, a nuestro país, a nuestras riquezas, dice que se ha insertado en el mundo, porque Argentina ya fue el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Ya fuimos en los 90 y así nos fue. Terminamos con la crisis más grande de toda la historia argentina. Y entonces ese modelo de crecimiento con inclusión era un modelo de mercado interno. Hoy estuve hablando con empresarios de pequeñas, medianas empresas, cooperativas de acá de Córdoba, que han vivido en carne propia los resultados de ese modelo. Nosotros siempre hemos dicho que esto de generar aumentos salariales por encima de la inflación no solo era para recuperar la dignidad del salario, no solo era incluir de nuevo a los trabajadores, sino que era además un instrumento de crecimiento. De la misma manera, y lo quiero decir, que los subsidios, pero de la misma manera que los tantos planes y programas de inclusión que llevaron adelante los gobiernos de Néstor y Cristina. Quiero decirlo y reafirmarlo porque ahora ya lo están poniendo en cuestión. El plan de inclusión jubilatoria, 3 millones de nuevos jubilados. Y algunos piensan, algunos de mente corta, algunos de anteojeras, algunos cooptados, y las usinas de aquellos que se quedaron enojados porque para hacer eso hubo que sacarle de las manos a los bancos, los fondos de pensión de los argentinos. Y hubo de nuevo que enfrentar los intereses, no porque sea un hobby, no porque nos divierta, no porque sea una vocación, sino que muchas veces para defender los intereses de la mayoría, que no tienen lobby, que no tienen a nadie que les responda en los medios de comunicación. Para defender los intereses de la mayoría, sí, gobernar implica ponerse firme, muchas veces con los más poderosos. Y los que no dialogan y son violentos terminan siendo ellos, que no quieren entender que por mandato popular los gobiernos tienen que dedicarse a cuidar a todos los argentinos. Y entonces nosotros incluimos también a 3,7 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo. Incluimos 1 millón de beneficiarios del Progresar para que puedan estudiar, como hoy veíamos en la Universidad Pública y Gratuita de Córdoba. Y muchos, a veces convencidos, sin saberlo,